Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Acciones de las SAS en Colombia, emisión, registro y mercado, donde hoy hablaremos de un tema clave para emprendedores, empresarios y cualquier persona interesada en el mundo corporativo: las características de las acciones en la Sociedad por Acciones Simplificadas, o SAS, en Colombia. Exploraremos cómo se emiten, cómo se registran, sus limitaciones en el mercado y cómo se diferencian de las acciones de las acciones de la Sociedad Anónima SA. Empecemos. ¿Qué es una sociedad por acciones simplificada, SAS? Antes de hablar de las acciones en sí, es fundamental entender qué es una SAS. En este caso, en Colombia, la sociedad por acciones simplificadas es una forma jurídica muy flexible y moderna para la creación de empresas. Se caracteriza por su facilidad de constitución y posibilidad de ser fundada con un solo accionista, lo que la convierte en una opción ideal para emprendedores. Una de las grandes ventajas de la SAS es la estructura de sus acciones, las cuales se adaptan a la necesidad de los empresarios. Ahora vamos a ver cómo funcionan. En este caso, las características de las acciones SAS. Las acciones de una SAS presentan varias particularidades que la diferencian de las acciones de otros tipos de sociedades, como la sociedad anónima. Vamos a algunas de las características más importantes. En primer lugar, tenemos la flexibilidad en la emisión de acciones. La SAS permite emitir diferentes clases de acciones, lo que significa que una empresa puede crear acciones con derechos especiales como voto múltiple, acciones preferentes sin derecho o acciones con derechos económicos privilegiados, entre otras. En la segunda característica sería autonomía de la definición de los derechos. Los estatutos de las SAS son personalizables y permiten que los derechos de los accionistas sean determinados de una manera más libre que en otras sociedades, siempre y cuando se respete la ley. En tercer lugar, tenemos la suscripción y pago de acciones. En una SAS, los accionistas pueden suscribir acciones y pues pagarlas en un plazo de hasta 2 años, lo que permite una mayor flexibilidad en la financiación del capital de la empresa. En cuarto lugar, tenemos la emisión privada. En este caso, las acciones de las SAS no se emiten en mercados públicos, lo que significa que pues, su oferta se realiza en una forma privada entre accionistas existentes o inversores interesados, a diferencia pues, de las acciones de una sociedad anónima que se pueden emitir en bolsa. Tenemos que hablar ya del registro y negociación de las acciones de las SAS. En este caso, ahora hablaremos de cómo se emiten, se registran y negocian estas acciones en una SAS. En primer lugar, es el registro privado de accionistas. Las SAS no están obligadas a registrar sus acciones en la Cámara de Comercio ni en la Superintendencia de Sociedades, a menos lo dispongan pues, los estatutos correspondientes. Sin embargo, debe llevar un libro de registro de accionistas en el que se anotan todas las transferencias de acciones, cambios en la propiedad y el saldo de las acciones de cada socio. En segundo lugar, pues ya sería la negociación de acciones. En cuanto a la compra y venta de acciones, los accionistas de una SAS tienen mayor libertad. Las acciones se pueden negociar de manera privada entre los socios o terceros interesados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los estatutos, como derechos de preferencia o restricciones a la venta. A diferencia de una sociedad anónima en la que las acciones suelen negociarse entre mercados de valores, como la Bolsa de Valores de Colombia, en este caso tiene unas limitaciones. Aunque la flexibilidad de una es una de las ventajas principales de las SAS, también tiene ciertas limitaciones en el mercado. Las más relevantes es que al no poder cotizar en la bolsa, las acciones no son tan líquidas ni fáciles de vender como las de una SA, de la sociedad anónima. Esto puede hacer que sea más fácil de encontrar compradores o atraer grandes inversores institucionales. Y pues ahora vamos a hablar netamente de la diferencia entre las acciones de la SAS y la sociedad anónima SA. En este caso, ahora que hemos hablado de las características de las acciones de la SAS, hagamos una comparación con las acciones de una sociedad anónima SA, que es un tipo de sociedad más tradicional en Colombia. En primer lugar, mercado de valores. En una sociedad anónima, las acciones pueden ser negociadas en la bolsa de valores, lo que facilita el acceso a un mayor número de inversores. En cambio, en la SAS, las acciones solo pueden ser negociadas de manera privada. En este caso, en la estructura de capital, las sociedad anónima están sujetas a un mayor número de regulaciones en cuanto a la emisión de acciones, el capital mínimo y las obligaciones de los accionistas. En una SAS, las reglas son más flexibles y se ajustan pues, a las necesidades del emprendedor.
Control y gobierno corporativo. En una sociedad anónima, el control corporativo suele estar más disperso y existen mecanismos como la junta directiva y asamblea de accionistas para supervisar la empresa. En las SAS, los accionistas pueden decidir si desean tener estos órganos o simplificar la estructura administrativa. Ya en tema de transparencia, las sociedades anónimas están obligadas a reportar en sus estatutos financieros y otras obligaciones a las autoridades competentes, especialmente si cotizan en la bolsa. En una SAS, la información es mucho más privada. En conclusión, y pues en este caso, la sociedad por acciones simplificadas han transformado el panorama empresarial en Colombia, ofreciendo una alternativa flexible y dinámica para emprendedores y empresarios. Aunque las acciones de las SAS no ofrecen la misma liquidez que las de una sociedad anónima, permiten una mayor personalización y control sobre la empresa. En este caso, si están considerando construir una empresa o invertir en una, es fundamental conocer las diferencias entre la SAS y la sociedad anónima para tomar decisiones informadas. En este caso, pues ya esperemos que este episodio te haya sido útil para comprender el mejor funcionamiento de las acciones en la SAS. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, no olviden suscribirse y compartirlo.